en la intimidad protegida del Monte de los Olivos, lejos de las multitudes hambrientas de pan y milagros superficiales, Jesús convocó a su círculo más interno para transmitir una enseñanza que estaba destinada a ser borrada de los registros oficiales de la historia. El ambiente no era el de un sermón religioso, sino el de una instrucción técnica avanzada impartida por un maestro de la realidad a sus iniciados. En medio de este silencio cargado de expectativa, el nazareno no recurrió a parábolas crípticas ni a metáforas agrarias sobre semillas y pastores. En su lugar, realizó un movimiento físico, deliberado y concreto, introdujo su mano en los pliegues de su túnica y extrajo un objeto pequeño que capturó la escasa luz de las antorchas o de la luna. No era un rollo de escrituras ni un símbolo tallado en madera, sino una piedra mineral, densa y fría al tacto, de un azul profundo y abismal, salpicada de brillantes motas doradas que parecían estrellas suspendidas en el firmamento nocturno. Era lapislázuli. Al sostenerla en alto para que sus discípulos pudieran examinarla, Jesús no la presentó como una joya para el adorno vanidoso, ni como una reliquia para la adoración pasiva, sino que la definió con una precisión que desafiaba la comprensión de su época. La presentó como una herramienta de ingeniería espiritual, un dispositivo de activación indispensable para una función biológica y supraconsciente que la humanidad había olvidado. La confusión de los discípulos ante este acto fue inmediata y representativa de la ceguera que afligiría a la humanidad durante los 2 milenios siguientes. Uno de ellos, atrapado en la visión materialista que reduce todo objeto sagrado a un mero símbolo o amuleto supersticioso, preguntó si se trataba simplemente de una piedra decorativa o de un recordatorio de alguna verdad abstracta. La respuesta de Jesús, cargada de esa gravedad que adoptaba cuando revelaba los secretos que las autoridades del templo condenarían a muerte, fue tajante y revolucionaria. Esto no es decoración. Esto no es un símbolo, declaró, desmantelando en una sola frase la futura estructura de la religión organizada, que se basaría precisamente en la adoración de símbolos vacíos de poder operativo. Esta es una herramienta de activación. Con estas palabras, transformó el misticismo en una ciencia aplicada. Explicó que la piedra no funcionaba por la fe ciega del usuario, sino por principios de resonancia vibratoria objetiva, actuando como una llave física diseñada para encajar en una cerradura específica dentro de la anatomía oculta del ser humano. La revelación central que acompañaba a este objeto prohibido giraba en torno a la existencia del cuerpo de luz. Jesús enseñó que cada ser humano que posee la chispa divina, a los que la tradición gnóstica denomina neumáticos, no está limitado únicamente a la densa carcasa de carne y hueso con la que interactúa en el mundo físico. Dentro de esta estructura biológica perecedera, existe un segundo vehículo, un cuerpo de geometría perfecta y frecuencia superior, conocido en otras tradiciones como el Merkaba o el Ochema, el vehículo del alma. Sin embargo, y aquí reside la tragedia fundamental de la condición humana bajo el yugo de los arcontes, este cuerpo de luz se encuentra en un estado de latencia profunda, dormido, desactivado y funcionalmente muerto para la mayoría de las personas. La gran mayoría de los hombres y mujeres nacen, viven, sufren y mueren operando exclusivamente desde el sistema operativo básico del cuerpo material, limitados a los 5 sentidos y a la percepción lineal del tiempo, sin jamás encender el motor de su verdadero vehículo divino. Mueren como orugas que nunca supieron que llevaban dentro el código genético para convertirse en mariposas, atrapados en la densidad de la Tierra, cuando estaban diseñados para navegar las dimensiones de la luz. El lapislázuli, según esta enseñanza suprimida, es el catalizador externo necesario para romper esa latencia. No es una piedra mágica en el sentido infantil de la palabra, sino un conductor de frecuencia, un puente tecnológico entre dos mundos que normalmente no se tocan. El cuerpo material vibra en una frecuencia baja, densa y lenta, acorde con la gravedad de la Tierra. El cuerpo de luz vibra en una octava tan alta y rápida que resulta imperceptible para los sentidos ordinarios. Existe una brecha, un abismo vibratorio entre ambos que impide la conexión espontánea.
La función del lapislázuli, con su estructura cristalina específica, su color azul, que resuena con la mente superior, y sus inclusiones de pirita dorada, que actúan como conductores solares, es tender ese puente. Al entrar en contacto con el campo energético humano con la intención correcta, la piedra emite una frecuencia portadora que permite que la conciencia material suba y la conciencia de luz baje, encontrándose en un punto medio de fusión. Es el eslabón perdido en la cadena de la evolución espiritual individual, la pieza de hardware que completa el circuito y permite el encendido del sistema superior. Jesús advirtió a sus seguidores que este conocimiento era peligroso, no porque fuera malo, sino porque amenazaba los cimientos mismos del control que las autoridades, tanto las religiosas terrenales como las potestades arcónticas invisibles, ejercían sobre la humanidad. Los arcontes, esos administradores de la realidad material que se alimentan del miedo y la separación, conocen perfectamente la existencia del cuerpo de luz y la capacidad del lapislázuli para activarlo. De hecho, es su mayor temor. Saben que un ser humano con su cuerpo de luz encendido deja de ser una batería de energía emocional para convertirse en un ser soberano, capaz de percibir la realidad tal como es, más allá de la simulación. Por esta razón, el lapislázuli fue sistemáticamente eliminado de la narrativa sagrada. No fue un accidente histórico ni un olvido de los escribas, fue una operación de censura deliberada. La Iglesia naciente, infiltrada y moldeada para servir como un mecanismo de contención, borró cualquier referencia a la tecnología espiritual y la reemplazó con dogmas de fe, culpa y salvación externa. Convirtieron la espiritualidad en algo abstracto y metafórico. Nos dijeron que la luz interior era un concepto poético, una idea bonita para reconfortar el alma en momentos de oscuridad, despojándola de su realidad literal, como un vehículo físico energético que se puede y se debe activar. Al eliminar el objeto sagrado de la ecuación, desarmaron a los fieles, dejándolos con oraciones vacías en lugar de herramientas operativas. El lapislázuli pasó de ser la piedra angular de la iniciación crística a ser una curiosidad mineralógica, apreciada solo por su belleza estética en máscaras funerarias egipcias o en joyería, pero silenciada en su función primordial de despertar la divinidad dormida. Esta supresión aseguró que la humanidad permaneciera confinada en la frecuencia del sufrimiento, incapaz de acceder a la única herramienta que garantiza la invisibilidad ante los depredadores cósmicos. Al presentar esta piedra, Jesús estaba entregando las llaves de la prisión. Estaba diciendo implícitamente que la salvación no vendría de adorarlo a Él como una figura externa, sino de replicar su proceso de activación interna. Él llevaba la piedra consigo no por vanidad, sino por necesidad técnica, usándola para mantener su propia sintonía y para facilitar la transferencia de frecuencia a aquellos que sanaba. Cada milagro, cada sanación inexplicable, no era una violación de las leyes naturales, sino la aplicación de una ley superior mediada por un cuerpo de luz plenamente operativo, amplificado por la resonancia del mineral sagrado. La fe que pedía no era creencia ciega, sino la apertura receptiva necesaria para que el puente de frecuencia se estableciera. Al ocultar este objeto y su propósito, los poderes fácticos lograron mantener a los elegidos o neumáticos en un estado de amnesia, sintiendo toda su vida que tenían un potencial inexplorado, una capacidad latente que nunca lograban tocar, como un fantasma en la máquina que golpea las paredes buscando la salida. La revelación del objeto prohibido es, por tanto, el redescubrimiento de nuestra herencia robada. Nos obliga a mirar la historia de Jesús no como la biografía de un Dios inalcanzable, sino como el manual de instrucciones de un técnico de la liberación que nos dejó las herramientas sobre la mesa antes de ser silenciado. El lapislázuli representa la unión del cielo azul y la tierra pirita oro, la materialización de la conciencia superior en una forma que podemos sostener con nuestras manos. Recuperar este conocimiento es el primer paso para desafiar el edicto de los arcontes, quienes prefieren que sigamos creyendo que somos polvo y sombra, en lugar de seres de luz inmortales, equipados con una tecnología orgánica
que solo espera el toque de la piedra correcta para encenderse y trascender la ilusión de la materia. Para comprender la magnitud de la libertad que ofrece la activación del cuerpo de luz, es imperativo desmontar primero el mito de la omnipotencia de los arcontes y examinar con la frialdad de un físico la naturaleza de su prisión y los límites estrictos de su percepción. Hemos sido condicionados durante milenios para temer a estas entidades, para verlas como carceleros todopoderosos que ven cada uno de nuestros movimientos y escuchan cada uno de nuestros pensamientos. Pero la revelación gnóstica que Jesús compartió en secreto expone una debilidad estructural fundamental en su diseño, su ceguera ontológica. Los arcontes, siendo criaturas nacidas de la distorsión y administradores de la materia densa, no poseen el espectro completo de la conciencia. Su existencia está confinada, atrapada y limitada exclusivamente a las bandas de frecuencia más bajas de la realidad, la materia sólida, la emoción reactiva, el miedo visceral, la culpa corrosiva y la ilusión de la separación. Ese es su hábitat natural, su ecosistema, y crucialmente, el único rango en el que sus sentidos pueden operar. Son depredadores de las profundidades abisales que jamás han visto el sol y que biológicamente no poseen los órganos para procesar la luz directa. Cuando un ser humano opera únicamente desde su cuerpo material y su mente egoica, vibra en sintonía con este ecosistema oscuro. Al sentir miedo, ira o desesperanza, el individuo emite una señal que cae perfectamente dentro del rango de detección de los arcontes. Se vuelve brillante para ellos en su oscuridad, una baliza de alimento disponible. Sin embargo, la activación del cuerpo de luz, catalizada por el uso consciente del lapislázuli, introduce una variable que rompe esta dinámica de caza. El cuerpo de luz no es simplemente una versión más sutil del cuerpo físico, es un vehículo que opera en una octava dimensional completamente distinta, una frecuencia de unidad, verdad y amor incondicional que vibra a una velocidad tal que la densidad arcóntica no puede tocarla, medirla ni comprenderla. No se trata de que los arcontes sean bloqueados por un escudo o una pared de energía que deben derribar. Se trata de que para ellos, tú dejas de existir en el mapa. La analogía más precisa para entender esta invisibilidad técnica es la de las bandas de radiofrecuencia. Imagina que todo el dominio arcóntico, con sus jerarquías, sus trampas y sus mecanismos de sufrimiento, transmite y recibe exclusivamente en la banda de frecuencia AM, amplitud modulada. Ellos pueden escanear todo el dial de AM, pueden manipular las señales allí, pueden crear interferencia y ruido estático en esa banda. Pero el cuerpo de luz, una vez encendido y estabilizado, opera en la banda FM, frecuencia modulada o incluso en señales digitales de alta definición. No importa cuánto busquen, no importa cuánto aumenten la potencia de sus receptores AM, jamás podrán captar una transmisión en FM. No hay superposición, no hay punto de contacto, no hay interfaz posible entre las dos tecnologías. Al activar tu vehículo divino, no estás ganando una guerra contra ellos en su propio terreno, estás haciendo algo infinitamente más poderoso, te estás mudando a un terreno donde ellos no tienen pasaporte, ni forma, ni sustancia. Te vuelves literalmente inalcanzable porque te has desplazado a una dimensión de la realidad que su software no puede decodificar. Esta invisibilidad no es metafórica, es una consecuencia de la física espiritual. Los textos prohibidos explican que los arcontes carecen de pneuma o espíritu vivificante. Son construcciones artificiales del demiurgo. La luz de la mónada, que es la sustancia de la que está hecho tu cuerpo de luz, es para ellos una no realidad, o en el peor de los casos, una fuerza destructiva ante la cual no tienen defensa. Por eso, su estrategia de control siempre se ha basado en mantener a la humanidad dormida, densa y pesada. Necesitan que te identifiques con tu cuerpo de carne, con tus traumas y con tu historia material, porque eso te mantiene anclado en la frecuencia de materia que ellos pueden gestionar. En el momento en que el puente de frecuencia se establece mediante el lapislázuli y tu conciencia migra al cuerpo de luz, te deslizas fuera de sus redes de arrastre. Sus ganchos emocionales, diseñados para clavarse en la carne del ego y el dolor,
atraviesan tu nuevo vehículo sin encontrar resistencia, como una piedra lanzada a través de un rayo de sol. No pueden agarrar la luz porque la luz no tiene la densidad necesaria para ser apresada por las garras de la oscuridad. El temor profundo que los arcontes sienten hacia los neumáticos activados radica en esta inalcanzabilidad. Un ser humano que ya no puede ser manipulado por el miedo es un ser humano que ya no puede ser cosechado. La granja humana depende enteramente de la capacidad de los granjeros para provocar reacciones de baja vibración en el ganado. Pero el cuerpo de luz no conoce el miedo, su naturaleza es la dicha y el conocimiento directo. Cuando percibes la realidad desde este vehículo superior, ves los intentos de manipulación arcóntica, las crisis fabricadas, las tentaciones, los pensamientos intrusivos con una claridad cristalina, pero ya no reaccionas a ellos. Los ves como lo que son hologramas patéticos, trucos de magia baratos, diseñados para asustar a un niño, y al no reaccionar, al no generar esa descarga de adrenalina y terror, te vuelves nutricionalmente inútil para ellos. Eres como una fruta hecha de diamante, indestructible e incomible. Ante esta falta de sustento y de interacción, las entidades simplemente se retiran, no por bondad, sino por economía de supervivencia. Deben buscar presas más fáciles, aquellas que todavía creen que son solo materia y que todavía vibran en el terror. Es fundamental comprender que esta invisibilidad conlleva una ceguera recíproca, pero en el buen sentido. Mientras tú adquieres la visión verdadera para verlos a ellos y a sus mecanismos, ellos pierden la capacidad de verte a ti. En los escáneres etéricos que barren constantemente la superficie de la conciencia humana, buscando anomalías y picos de energía emocional negativa, el individuo con el cuerpo de luz activado aparece como un espacio vacío, un agujero en la matriz. Pueden estar parados justo a tu lado en el plano astral, pueden intentar susurrar en tu oído, pero si tu conciencia está anclada firmemente en el vehículo de luz, sus susurros son silenciados por la frecuencia superior y sus presencias no se registran. Caminas entre ellos como un fantasma en su mundo, intocable, soberano y libre. La guerra espiritual termina no con una batalla apocalíptica de espadas y fuego, sino con un cambio de frecuencia silencioso donde el enemigo simplemente deja de ser relevante para tu experiencia. Te vuelves transparente para el mal, porque ya no tienes ningún gancho oscuro en tu interior donde el mal pueda colgarse. Esta enseñanza sobre la invisibilidad vibratoria explica por qué la Iglesia y las instituciones de control se esforzaron tanto en eliminar el conocimiento del cuerpo de luz. Si la gente supiera que la libertad no requiere luchar contra el sistema, sino simplemente elevarse por encima de él, como un pájaro que vuela por encima de un laberinto bidimensional en el suelo, el sistema colapsaría por falta de participantes. El control requiere consentimiento vibratorio, requiere que tú estés de acuerdo, aunque sea inconscientemente, en jugar bajo las reglas de la gravedad, el dolor y la muerte. Activar el cuerpo de luz es revocar ese consentimiento a nivel celular y atómico. Es declarar que, aunque tu cuerpo físico reside temporalmente en las coordenadas de la Tierra, tu ciudadanía operativa pertenece al pleroma, a la totalidad de la luz. Y contra un ciudadano de la luz, las leyes de la oscuridad no tienen jurisdicción. Por lo tanto, el uso del lapislázuli como herramienta de activación es el acto definitivo de evasión y resistencia. No es una huida cobarde de la realidad, sino un ascenso a la realidad con mayúscula. Al situarte en este rango vibratorio inaccesible, no solo te salvas a ti mismo de la depredación, sino que te conviertes en un nodo de anclaje para esas frecuencias superiores en el planeta, ayudando a desmantelar la densidad colectiva sin siquiera tener que hacer nada en el sentido tradicional. Tu mera presencia, invisible para los arcontes pero radiante para las otras almas dormidas, actúa como una señal disruptiva en la Matrix, una prueba viviente de que existe un estado de ser donde el sufrimiento es opcional y donde el miedo es una tecnología obsoleta. Los arcontes no te tocan porque, en el sentido más literal y profundo de la palabra, para ellos, tú ya has dejado de estar aquí. Has ascendido en vida
Y esa es la victoria que Jesús vino a demostrar. Para comprender la magnitud del crimen espiritual perpetrado contra la humanidad, debemos observar la historia de la Iglesia institucional no como la crónica de la expansión de una fe benevolente, sino como el registro de una operación de contención sistemática diseñada para desactivar la amenaza más peligrosa para el sistema de control arcóntico, el individuo despierto y soberano. La gran supresión no fue un evento aislado, ni un simple descuido en la traducción de textos antiguos. Fue una cirugía lobotómica realizada sobre el cuerpo del conocimiento místico, ejecutada con una precisión fría y calculada a lo largo de los primeros siglos de nuestra era. Las autoridades religiosas, actuando consciente o inconscientemente como los capataces terrestres de la granja humana, identificaron rápidamente que las enseñanzas técnicas de Jesús sobre el lapislázuli y la activación del cuerpo de luz eran incompatibles con la estructura de poder jerárquico que deseaban establecer. Si cada ser humano poseía la capacidad intrínseca, mediante el uso de una herramienta física y una intención dirigida, de encender su propio vehículo divino y acceder directamente a las dimensiones superiores sin intermediarios, entonces el edificio entero del sacerdocio, los templos, los diezmos y la obediencia dogmática se derrumbaría por irrelevante. Un ser que puede volverse invisible a los arcontes y comunicarse directamente con la fuente, no necesita un obispo que le interprete la voluntad de Dios, ni teme las amenazas de un infierno diseñado para controlar a las masas mediante el miedo. El primer paso en esta campaña de desinformación fue la neutralización del objeto sagrado. El lapislázuli, que en las manos de Jesús y los primeros iniciados gnósticos, era considerado una pieza de hardware espiritual, un condensador de frecuencia indispensable para la alquimia interna, fue despojado de su función operativa y relegado a la categoría de ornamento suntuario. La Iglesia no podía negar la existencia de la piedra, pues estaba profundamente arraigada en la tradición profética y en los pectorales de los sumos sacerdotes del antiguo pacto. Pero sí podía cambiar la narrativa sobre para qué servía. En lugar de enseñarse como un diapasón vibratorio que el creyente debía aplicar en su tercer ojo o en su corazón, para sintonizar con la mónada, el lapislázuli pasó a ser interpretado exclusivamente como un símbolo de la majestad de Dios o la realeza de los cielos. Se convirtió en una piedra para ser incrustada en los cálices de oro, en los anillos de los cardenales y en los altares prohibidos al vulgo, transformando una herramienta de liberación personal en un emblema de poder institucional. Al hacer esto, la jerarquía logró un golpe maestro. Mantuvo el objeto a la vista, pero ocultó su uso. La gente podía admirar el azul profundo de la piedra en las pinturas de la Virgen o en los tesoros catedralicios, pero jamás se les ocurría pensar que esa misma piedra, presionada contra su propia frente con la intención correcta, era la llave para escapar de la prisión perceptiva. Convirtieron la tecnología en decoración y al hacerlo, desconectaron a la humanidad de la fuente de alimentación de su propio despertar. Gracias por llegar hasta aquí, por interesarte en entender lo que está pasando, más allá de los titulares y las apariencias. Si este contenido te ayudó, te abrió los ojos, o simplemente te dio una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas y le des like. Tu apoyo permite que sigamos creando análisis profundos, claros y sin filtros. Nos vemos en el próximo video.